bendiga, sea que nos ven por la tarde, por la noche o por la mañana. Es una bendición continuar con esta enseñanza acerca del reino de Dios. Y hoy nos toca el tema número 4, que se titula El reino sufre. En Mateo capítulo 11, versículo 11 en adelante dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si queréis recibirlo, él es el Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. En esta maravillosa escritura del versículo 11 al 15 nos aclara, número 1, que Juan ha sido el mayor profeta del Antiguo Testamento, es decir, el mayor de los profetas del tiempo del pacto de la ley. Pero como lo que sigue es el pacto de la gracia y lo que sigue es el advenimiento del reino, entonces un hijo del reino será mayor que Juan. Pero Juan era un profeta en el tiempo de la ley, no en el tiempo de la gracia. Toda profecía de la ley termina con Juan. Jesucristo resucitado abre una nueva etapa donde los hombres comenzaron a ser dirigidos por el Santo Espíritu de Dios y no por los mandamientos de la ley mosaica. Aunque Juan fue un gran profeta, es menor que cualquiera que haya nacido de nuevo. Qué privilegio es que tenemos en este tiempo todo lo que hemos nacido de nuevo, porque al nacer de nuevo, el Rey de Reyes nace en nuestro corazón cuando entregamos nuestra vida a Jesús. Se produce el nuevo nacimiento en nosotros, pero la vida de Dios está con nosotros. Entonces, somos introducidos para tener la oportunidad de estar en el reino. El espíritu de Elías, que habrá de venir otra vez, se refiere al mismo espíritu profético que reposó sobre Elías y luego sobre Juan Bautista. En Malaquías capítulo 5, versículo 5 dice: aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En el verso 12 de Mateo capítulo 11, pero en diferentes versiones de la Biblia, Reina Valera 1960 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero en la traducción de 1909, Reina Valera dice: en los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. En la versión King James dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. En la traducción Buenas Nuevas, versión Hoy o Biblia Hoy, dice:
Desde el momento en que Juan predicó su mensaje hasta este mismo día, el reino de los cielos ha sufrido violentos ataques y los hombres violentos tratan de apoderarse de él. En la traducción Dios habla hoy, Biblia de estudio, dice: desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. En la traducción lenguaje sencillo dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta hoy, el reino de Dios ha sido atacado con furia por gente violenta que trata de destruirlo. Entonces, en estas diferentes traducciones de la Biblia, del mismo versículo, encontramos cosas muy interesantes. Número 1, no somos los hijos de Dios los llamados a tomar el reino de manera violenta. Número 2, la violencia o la fuerza no son parte de la naturaleza de Dios. Número 3, nos habla de gente violenta y agresiva que intenta destruir el reino, la persona de Jesús y los que han creído en su nombre. Qué tremendo es esto, porque el enemigo pretendió exterminar el reino al eliminar al anunciador del mismo, el profeta Juan. Desde su nacimiento, Jesús fue perseguido a muerte porque los enviados de tinieblas querían detener el reino, pero no lo lograron. En Mateo capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. En el verso 7 y 8 dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, enviándolos a Belén, y dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también lo adore. Ahora en el verso 11 y 12 del mismo capítulo 2 del Evangelio de Mateo dice: y al entrar en la casa vieron al niño y su madre María postrándose, y lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vemos cómo Satanás levantó un enemigo de quien iba a ser el anunciador del reino, Jesús. Porque Juan lo anunció, pero Jesús lo manifestó. Y entonces vemos aquí un espíritu demoníaco que se mueve utilizando nada menos que al rey de la tierra de Judea en aquel tiempo. Los fariseos intentaron en muchas ocasiones destruir a Jesús para que no se manifestara el reino. En Mateo capítulo 12, versículo 9 al 14 dice: pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había uno que tenía la mano seca. Preguntaron a Jesús para poder acusarle,
¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cae en un pozo en día de reposo, no le eche la mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, sí es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. El diablo usó a los fariseos para intentar frenar la manifestación del reino, que en este caso era la sanidad para este hombre. El fariseísmo se basa en obras humanas a través de las cuales se pretende agradar al rey. Los hijos del reino son portadores de la naturaleza del rey. Fluyen sin esfuerzo. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo voluntariamente para cumplir lo diseñado por el Padre. Así Él pudo llevar muchos hijos a la gloria. Es decir, que el Padre puede tener miles y miles de hijos del reino aquí en la tierra. ¿Quiénes son esos hijos? Usted y yo, llamados a la salvación a través de Jesús. Y los hijos del reino serán atacados por hombres o situaciones violentas. Los que por la fuerza quieren destruir lo que nunca será destruido, porque el reino de Dios es eterno. Entonces, mis amados, es importante entender que van a haber conflictos, van a haber batallas, y que la raíz y que nuestro enemigo se llama Satanás, el diablo. Los moradores del reino de los cielos son los que sufrirán persecución por causa del justo, Cristo y su justicia, que habita en ellos y que se manifiesta a través de ellos. No está diciendo que todos los evangélicos son los que entienden que el Rey del reino mora en ellos y que ellos, por consecuencia, deben operar bajo ese gobierno divino. Qué tremendo, porque un espíritu como el de Herodes o el de los fariseos, un espíritu como el de Herodes es el mundo secular, los gobiernos seculares que no entienden de la fe. Pero el espíritu en los fariseos, el espíritu de destrucción contra el reino de los fariseos, nos habla de conocedores de la palabra, de prácticas y obras, pero no del Dios de esa palabra. Ahora vemos Mateo capítulo 5, versículo 10, y dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué importante es entender que no toda persecución es por causa de justicia, y que a veces se siembra mal, se cosecha mal, y algunos quieren espiritualizar eso como que es una persecución que viene porque están haciendo las cosas bien. No se engañen. Aquí dice que por causa de la justicia, no de la desobediencia a la palabra de Dios. En el verso 11 de Mateo 5 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque la persecución que tienen que recibir los hijos de Dios, los vituperios, o que hablen mal contra ellos y aún declarando falso testimonio en contra de ellos, es por causa del Señor. Es por causa de que se está viviendo la vida que agrada al Señor. Y el Señor lo comparó con lo que sucedió a los profetas del Antiguo Testamento que venían de parte de Dios como voz de Dios y que iban contra la corriente. Y habló de un galardón. La última fase hace alusión al profeta Juan. Los hijos de la carne persiguen a los hijos de la promesa, queriendo tomar su lugar. En Gálatas capítulo 4, verso 22 dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el que de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud, y esto es Agar. Así que, hermanos, sigue diciendo Pablo en Gálatas 4:28, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Los mansos con la naturaleza de Cristo son los que heredan el reino. Son los que sufren la violencia de parte de aquellos que les van a perseguir, instados por las tinieblas, por Satanás, por los demonios. Porque lo que no soportan los demonios es la justicia. Y qué tremendo es saber, mis amados hermanos, que aunque los fariseos conocían la palabra, no la tenían revelada. Es cuando, por religiosidad o por falta de revelación o entendimiento, se persigue el mover de Dios. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es entender, mis amados, que una característica de los que están en el reino es ser manso y humilde de corazón. Y eso significa, en las palabras de Jesús, ser totalmente dependiente al gobierno de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque vendrán ataques. En la raíz, Satanás y los demonios los provocan, utilizando diferentes personas y circunstancias. Pero si eres perseguido, no porque estás cosechando la justa cosecha de algo malo que dijiste o hiciste, sino que te están persiguiendo injustamente porque tú eres un proclamador del reino del Evangelio. Entonces gózate, porque dice la Escritura, y lo leímos,
ya tienes un galardón en los cielos. Mis amados hermanos, hermanas que siguen esta breve exposición que hacemos los días jueves, breves enseñanzas y pensamientos acerca del reino de Dios, oro en el nombre de Jesús para que reciban revelación y entendimiento para la gloria de Dios el Padre y el crecimiento de cada uno de ustedes. Y ya Dios mediante, la próxima vez mi amada esposa, la pastora Kelly, estará con nosotros. Mil bendiciones.